No está bien, Lucho. Lo que me acaba de hacer reír Pedro es tremendo. Es que Pedro es un tipo que se maneja en Se el maneja humor. en el humor, y se maneja muy bien en el humor. Bueno, estamos de vuelta en Plástico Cruel. Hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo de la casa, que ya no sé cuántas veces estuvo en Plástico, pero siempre es una fiesta. La tercera vez. La tercera vez. ¿Estás seguro, loco? El Para mí estuvo productor- 4, Para mí estuvo 4 también. Para mí estuvo 4. Viste 4. Pero bueno, hoy lo que nos... la excusa para hablar con Marce es un autor que venimos charlando mucho, le hemos dedicado alguna columna. Empieza a aparecer como en forma de... como históricamente ha aparecido en este programa Bolaño. Empieza a aparecer Caicedo, Andrés Caicedo, este autor de Cali, un autor nacido en 1951. Se suicidó en 1977. Ahora vamos a charlar bien con Marce. Pero bueno, la excusa es justo hoy que en un programa vamos a hablar de art y vamos a hablar de Caicedo. Creo que tienen zonas en común. Así que zonas en común en el sentido de replicar un lenguaje de la calle, ¿no? Digo, esto que se dice mucho de art, de este lunfardo. Bueno, Caicedo es Cali en carne viva. Así que nada, le damos la bienvenida a Marce Acevedo a Plástico Cruel. Marce, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Creo que fueron 3, no me acuerdo. Si una cuarta, no me 3. acuerdo. Estaba Bueno. borracho o algo así porque no recuerdo. O nosotros también, quizás. Entonces. Es más probable que estemos nosotros borrachos, Marce. Che, gracias por venirte a charlar de vuelta con nosotros. Es un placer. No, por nada. Y por venir a hablar de Caicedo, ¿no? Yo un autor que llevo por Marce, por su columna de Objetos Fuera de Tiempo, que pueden buscar en Spotify. Tienen una columna sobre Caicedo impecable. Pero ya lo habíamos charlado antes alguna vez, me lo había recomendado. Entre él y Juan Matio me tiraron el atravesado por la cabeza y ahí entra Caicedo y es increíble. Así que nada, preguntarte, Marce, por Caicedo. Che, ¿tenés una edición pirata del atravesado? Tenemos. No, me prestó Juan una de Norma, la negra, con los bordes Bordeaux. Sí. Y yo tengo esta edición pirata maravillosa de los cuentos completos. Mirá, vamos a empezar hablando del atravesado. El atravesado es la primera novela que publica Caicedo. La primera novela que la publica de forma independiente. Se la pagó la madre, digamos. Y la publicó en una editorial que se llama Ediciones Pirata de Calidad. Maravilloso. Yo creo que, me parece que el atravesado hay que tenerlo pirata, a full. Y los cuentos completos también, por lo menos acá en Argentina, yo nunca vi una edición oficial de cuentos completos. Sí sé que se consigue en Colombia, porque tengo un amigo colombiano, de Cali, claramente fanático de Caicedo, y tiene la edición de Norma, si no me equivoco, de cuentos completos de Caicedo, pero acá no existe. Así que yo creo que Caicedo estaría muy feliz de que tengamos la edición pirata del atravesado. Y bueno, él solamente vio 2 novelas suyas publicadas en vida. El atravesado, que es esta edición que se la autofinanció, digamos. Y después que veía la música, en realidad que veía la música, vio la edición y partió para el otro mundo, porque ni siquiera llegó a... Creo que ese mismo día en que le llegó la edición se suicidó. Así que nada, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste de Art. Me parece que Caicedo va más para el lado de lo punk, pero totalmente de acuerdo con el tema del lenguaje, ¿no? Con el tema del slang y de la cuestión del regionalismo, ¿no? Porque más allá de que está lleno de palabras colombianas, digamos, está lleno de palabras muy de Cali, los cuentos y las novelas de Caicedo, y eso te hace sentir un poco más cerca del lugar una vez que entras, ¿no? Porque al principio quizás cuesta un poquito entrar en el universo de él justamente por esto, porque hay un montón de palabras que uno se tiene que ir acostumbrando a lo que significan. Por ejemplo, decirle pelada a una chica, así se le dice, así en Colombia, en cierta parte de Colombia se le dice pelada a una chica joven. O como acá diríamos la piba, bueno, ellos dicen la pelada. Entonces, pero una vez que entras, es poesía de la calle. Inclusive en el atravesado yo lo primero que leí de Caicedo fue el atravesado y fue el choque con este lenguaje de decir, che, pará, y como irte trabando en la lectura,
pero a la vez hay algo del ritmo y la violencia del texto que te hace seguir, ¿no? Y tiene un ritmo, el texto respira, más allá de este lunfardo que podríamos asociar a Art, ¿no? El comienzo del juguete rabioso, ¿no? Que también te va trabando. Totalmente de acuerdo, sí. Está en Caicedo. Sí, va para adelante, todos los textos de Caicedo. Quizás algunos cuentos no, pero por lo menos las dos novelas que tiene, que Viva la Música, que es su segunda novela, la contaba recién, que es la primera que le publica una editorial no pirata, digamos, oficial, que es la primera que llegó acá a Argentina. Acá a Argentina, que Viva la Música llegó, te diría, 30 años después, más o menos, de que se publicó. Muy tarde llegó. La primera edición en español, creo que es la que publica acá Norma, llega bastante tarde, y es una novela es muy similar en cuanto a ritmo a El Atravesado, ¿eh? Y eso le hace también una novela un poquito exigente, un poco compleja, porque si El Atravesado, que debe tener, qué sé yo, 70 páginas con El Atravesado, sí, más bueno. Bueno, el que Viva la Música se ve al triple, pero no baja el ritmo, casi que no baja, ¿viste? Son textos que, digamos, casi sin pausas, ¿no? Tienen muchas frases largas, no hay división de capítulos, no hay ¿viste? Títulos para cada capítulo, que no existe. Hay como una especie de urgencia, ¿no? Una urgencia de él por ir hacia adelante, por lanzarse hacia adelante y por ir siempre al límite, que es algo, me parece que eso es algo muy, muy de la juventud y la juventud punk. Porque a mí, yo insisto en que Caicedo era super punk, incluso antes de que, bueno, ya más o menos estaba apareciendo el punk en esa época. Él no escuchó, nunca lo leí en ninguna carta, ni ninguna revista, ni nada de él que nombre el punk. Él le gustaba mucho la música, pero no esa música. Pero era muy reciente, el punk recién habían aparecido en el 76 los Ramones en Nueva York y los Pistols en Inglaterra. Había algunas cositas de música pre-punk, llamémosla. Pero yo creo que él, en cuanto a actitud y en cuanto a maneras, creo que cualquier punk que hoy lee un cuento de Caicedo se siente muy identificado. Marce, pensaba, para quien no conoce a Caicedo, arrancamos hablando del atravesado sí. de Manicas. Perdón, sí. Porque no, pasa eso cuando un autor te entusiasma y te gusta y querés. Uno arranca por los libros, que eso es un gran síntoma. Pero para quien no lo conoce, ¿quién es Caicedo? Bueno, Caicedo, como ya habías contado vos, nació en el 51 en Cali y falleció en el 77, muy joven, tenía 25 años. Como contaba antes, se suicidó al recibir la primera edición de Que Viva la Música. Ya había tenido 2 intentos de suicidio él antes, no es que es la primera. Le fallaron los otros 2 y este último se tomó, no sé, unas 50, 60 pastillas de un remedio que tomaba él para la depresión, que se llamaba Secobarbital. Y bueno, dejó una carta, obviamente. Y murió a los 24 años. Cumplió bueno, eso es otra cosa muy del punk, ¿no? También, así ya tenemos. Primer novela autopublicada por Ediciones Pirata de Calidad, el DY, ¿no? Do Yourself. Muy punk. Después, decir, che, más de los 25 no vale la pena vivir. No. Ahorrate la vergüenza de que tus padres te vean envejecer, por ejemplo, decía él. Y él se sentía, a los 25 decía, ya sos un anacronismo, no vale la pena. ¿No? La idea del muere joven y deja un cadáver bello, él le suma a eso también, deja obra, mucha obra. El chabón con 25 años hizo es imposible, necesitamos 2 horas para hablar de todo lo que hizo. Teatro, un montón de reseñas de cine, un montón de cuentos, novelas, bueno, no paro de escribir nunca. Y bueno, yo lo que digo es que él es parte de un club muy, muy particular, ¿no? Un club único en el cual el único miembro es él, que es el Club de los 25. Porque tenemos el Club de los 27, hay un montón, pero el chabón estaba un poco ansioso y no llegó a los 27, se fue a los 25, loco. Che, Marce, te saluda acá, Lucho. Sí. ¿Cómo andás, Lucho? Más allá de esta parte biográfica, hablamos de su literatura y de su lenguaje, digo que, para también quien no lo conoce, ¿cuál es el universo en el que se maneja Caicedo en sus cuentos, en sus teatros? Digamos, ¿por dónde entrarle? ¿Qué es lo que uno le diría a una persona que no ha leído a Caicedo? Sí, teatro, no voy a hablar porque no lo leí. O sea, hay muchas cosas muy difíciles de conseguir. Hay un libro de teatro completo, pero que acá no existe, no se consigue, así que no sé bien por dónde iba el teatro. Pero todos sus cuentos y sus novelas transcurren en el mismo universo. Incluso hay un personaje que se llama Angelita,
que es una especie de noviecita de él, que aparece en un montón de cuentos y en varias novelas aparece Angelita, siempre está. Todos sus cuentos transcurren. Primero que los protagonistas siempre son jóvenes, adolescentes jóvenes. A veces son mujeres, por ejemplo, en Que Viva la Música, la protagonista, la voz narradora es una chica, una cheta diríamos acá, hoy se diría una milipili, ¿no? Se le dice así, pero muy punky, muy zarpada, muy lanzada para adelante y que es una noche de rumba, de locura, y transcurre en toda una noche la novela. Pero después todos sus cuentos también son protagonizados primero por jóvenes con problemas, con jóvenes problemáticos, digamos, y después por personajes muy cinéfilos que ahí te das cuenta que es él de Calachino, ¿no? Muchas veces te das cuenta que él tenía muchos cuentos en los cuales contaba la fascinación del protagonista del cuento por el cine y al mismo tiempo que no encontraba gente con la cual hablar de cine. Él nunca se podía encontrar, le costaba mucho encontrar un grupo de pertenencia, le costó un montón. Recién al final de su vida encontró un poco, pero él siempre se sintió un paria, toda su vida, desde chiquito. Yo estoy leyendo ahora ya lo terminé en realidad, porque es cortito, un librito que conseguí hace poco que se llama El Cuento de mi Vida, y es interesante porque el cuento de mi vida está armado a través de cartas que dejó él. Lo armaron las hermanas de Caicedo. Las hermanas de Caicedo encontraron en un baúl que había el padre de Caicedo, cuando Caicedo se suicida, guarda todo en un baúl, lo cierra con llave, y ellas como 20 años después abren el baúl y encuentran un montón de cartas y textos de él, y con eso arman este librito que se llama El Cuento de mi Vida, que es una especie de raconto de los últimos años de Caicedo, ¿no? Y ahí, bueno, cuenta situaciones que vivió él, y lo que cuenta es que desde chiquitito ya era un bardero, o sea, lo echaban de la escuela primaria, lo echaban de la escuela secundaria, tenía problemas con los congéneres, y era un chabón que estaba bastante nihilista, era, o sea, el primer cuento capaz que te acordás, Juan, del primer cuento de cuentos completos, si tenés el nombre, me das una mano. A mí, en la edición pirata yo tengo, no sé si será la misma que tenemos todos. Es la misma que tenemos todos, sí. Cali Calabozo. ¿Arranca con el cuento Cali Calabozo? Sí. Ah, bueno, perdón, pensé que arrancaba con otro. Bueno, uno de los cuentos que tiene él, no me acuerdo cómo se llama, pero él habla del odio que siente por toda la gente. Después el segundo, El Vacío, que creo que va en esa clave. Ah, ahí está, Vacío, el segundo, perfecto. ¿No? Y ahí, bueno, él cuenta un poco este nihilismo de decir, che, odio a todo el mundo, odio a todo, no me siento en ningún lugar. Bueno, y él escribe a partir de eso, de no encontrarse, a partir de sentirse un paria, a partir de no encontrar gente, porque el chabón tenía algo muy interesante, muy particular, que era un chabón, era un intelectual, pero al mismo tiempo era un punky bardero. Entonces le pasaba que el tipo, así como te podía hablar de literatura o de cine, así como te podía hablar de Edgar Allan Poe o de Godard, también le gustaba salir de joda, le gustaba la rumba, era muy fanático de la salsa y de la rumba, y muy fanático de los Rolling Stones. Entonces, la mayoría de sus cuentos transcurren en ese mundo, pero tienen un agregado a muchos cuentos que está lo gótico, ¿no? De repente aparece un vampiro, muy caleño, ¿no? Muy colombiano, no es el vampiro clásico. Bueno, hay un cuento hermoso, es un tipo que tiene un cineclub y hace se pasa películas de vampiros solamente. Perdón, lo voy a spoilear, pero hasta que Mandale, hasta que la última función no va nadie ya a ver sus películas de vampiro, hay una sola persona y que está ahí sentada en el fondo mirándolo, y cuando él se levanta y lo mira es, por supuesto, el conde Drácula, el último que fue a la... Y así, por ejemplo, él tiene, tiene un cuento que se llama Calibanismo, que es un juego de palabras entre Cali y canibalismo, que el chabón medio que usaba de excusa los cuentos para hablar de otra cosa, para hablar de cine, que es lo que realmente le apasionaba, y la literatura. Entonces él empieza contando una especie de catálogo de cómo comer una persona. ¿Cuáles son las mejores maneras de comerlo? Que es mejor comerlas vivas, que hay que, no sé, lo guardás en el freezer y al otro día te vas comiendo un pedazo. Bueno, diferentes maneras en las cuales... Y de repente en un momento cuenta que se cruza con una persona, con un pibe que se separó de la novia porque parece que la novia era un vampiro. De repente te tira esa. Y el pibe le pide que le hable de cine. Entonces él te empieza a hablar de cine. Y a la mitad del cuento pasa de un relato sobre cómo comerte una persona, o cómo los caníbales comen personas, ahí en Cali, ¿no? Obviamente, a contar el cine de Poe hecho por Roger Corman. Y lo que le parecía a él y las críticas que tenía. Entonces, bueno, más o menos va por ahí los cuentos de él.
Hay algo cuando uno se mete a leer un autor que no conoce y que inclusive no conoce a fondo la tradición con la que discute, de dónde viene, contra qué escribe, eh, lo asocia con lo que tiene más a mano. Y cuando yo empecé a leer a Caicedo se me venía todo el tiempo Puy a la cabeza, muy diferentes, muy lejos el uno del otro, pero a la vez esta formación en el cine, este intento biográfico de los dos de ser guionistas, eh, ser dos autores enamorados del melodrama hollywoodense, que a los dos les juega en contra, digo, y lo empecé a asociar un montón y creo que el cine se filtra todo el tiempo, ¿no? Incluso hay viajes de los dos van a Estados Unidos muy jóvenes, entiendo que Caicedo hace un viaje a Estados Unidos importante también en su adolescencia, juventud, y bueno, en Puig también pasa lo mismo. Bueno, Caicedo claramente le juega en contra porque estamos hablando del 75, medio de los 70, las izquierdas latinoamericanas estaban en una etapa en la cual era el antiimperialismo estaba pleno, y cualquier intelectual que diga, che, soy fanático del western, no, flaco, no podés mirar cine del imperio hollywoodense para colmo. Bueno, a Caicedo le encantaba, así como era fanático de Godard, el Che Guevara de su generación, no su generación, de su grupo de amigos era Godard. Para ellos digamos, su revolucionario era Godard. Entonces él decía, bueno, o sea, yo estaba de acuerdo con estaba muy lejos de ser una persona de derecha, de acuerdo con muchas ideas de izquierda, pero no le costaba por eso, porque decía, che, a mí yo soy fan de los Rolling Stones y soy fan de cine hollywoodense y soy fan de la cultura pop. Entonces tenía una mezcla ahí que lo complicaba un poco, y él va, como decías vos, él va a Hollywood, va a Estados Unidos, tiene una hermana que está viviendo en Houston, entonces va para allá con la idea de venderle. Él estaba obsesionado con Roger Corman, ¿no? Sobre todo porque hizo estas películas de Edgar Allan Poe, porque él era enfermo de Edgar Allan Poe, de Lovecraft y Edgar Allan Poe. Entonces se va a Estados Unidos sin nada, en pelotas, a proponer 2 guiones de cuentos de Lovecraft, sobre todo. En realidad un cuento de Clark Ashton Smith, que es un escritor que era parte del círculo de Lovecraft, que son los que continuaron un poco después todo el legado de Lovecraft, que se llama la estirpe de la cripta, ¿sí? Y después Las sombras a una Innsmouth, que es uno de los cuentos, sí, uno de los mejores cuentos quizá de Lovecraft. Él va con la idea de proponer eso, hacerse llegar a Corman y nada, y escribir ahí, digamos, los guiones, pero bueno, que falla. Primero el idioma, no sabía nada de inglés, entonces tiene un problema ahí. Complicadísimo ya de entrada. La hermana lo ayuda un poco le ayuda a traducir, conoce gente allá, pero lo que termina haciendo es, él cuenta, bueno, llegué a Estados Unidos, fallé rotundamente, no estoy escribiendo nada, no puedo llegar, no tengo chance de llegar a Corman, nadie me da una mano, no entiendo el idioma, pero para enfrente de un teatro, bueno, ellos le dicen teatro a la sala de cine, ¿no? En realidad en Estados Unidos se le dice theater, así que sí, está bien teatro. Sí. Él cuenta que ahí pasaban un cine continuado de entre 8 y 16 horas. Y los últimos días de su vida, los últimos días de su estancia en Estados Unidos, él cuenta que se levantaba en la mañana, desayunaba, se metía al cine, quizás no salía o hasta las 12 de la noche o hasta la madrugada del otro día. Y ahí cuenta que empieza a tomar anfetamina, la única manera de resistir, no sé, 16 horas digamos, concentrado mirando algo con anfetamina. Bueno, ahí empieza a tomar anfetamina más allá de otros de lo tomaba. Entonces su vida en Estados Unidos fue intentar escribir un guión, intentar llegar a Corman, no logró nada, y terminó ahí encerrado en un cine 16 horas, pero digamos, le habrá pasado muy bien porque era un psicópata del cine, el loco. Entonces, bueno, algo se trajo de allá, ¿no? Del viaje a Estados Unidos. Sí, yo pensaba un poco recién, siguiendo haciendo estos cruces forzados, tal vez o no con Art, pero digo, ¿cómo aparece el teatro? Ya dijo Marce que no nos vamos a meter en eso porque no se consigue, pero además, ¿cómo son 2 autores que se interesan por eso, que escriben teatro? Y a su vez, como en general el público lector, le esquivamos muchas veces al género, preferimos la narrativa y demás. No, yo te iba a preguntar un poco, Marce, por cómo se lee a un autor con un gesto tan intenso como es ese suicidio, digamos. Hay otros artistas, muchos, con eso. ¿Cómo se hace para, por un lado, no caer en biografismo o en interpretar toda su obra a partir de esa decisión?
pero también en que es inevitable leerlo a partir de las decisiones que tomó en su vida y sobre todo de esa decisión tan fuerte. ¿Cómo combinar esas Sí. cosas? No, mirá, en el caso de Caicedo es un poco difícil porque digamos que el tipo digamos, cumplió lo que pregonaba. Ujú. Entonces es un poco difícil separarlo. Porque él no solo pregonaba eso, sino que escribía sobre eso. Claro. Si uno lee el final de Que Viva la Música, hay un manifiesto. Hay un manifiesto donde dice básicamente eso. Básicamente dice, che, rompete todo. Salí de joda, comé lo que te haga mal, no le hagas caso a los adultos. Tenía mucho esa cosa, ¿no? De que los adultos no sirven para nada. No había que llegar a la adultez. Y bueno, el tipo cumplió. Te voy a poner un ejemplo nada que ver, pero pienso en Johnny Rotten, ¿no? Johnny Rotten, mirá que voy a ir a ver a Pila ahora cuando venga. Lo adoro. Pero el tipo no cumplió nada de lo que decían. O sea, hace poco estaba bancando a Trump. Sí, ¿Entendés? sí. Entonces, bueno. Envejeció lo suficiente para virar. Totalmente. Bueno, hace poco alguien me decía, no, porque lástima nos perdimos al Caicedo Maduro. Sí, quizá no. Claro, y yo lo que decía es que el Caicedo Maduro no hubiese sido Caicedo. Y porque no se podía sostiene, existir aparte, Caicedo. esa potencia no se puede sostener 50 No años. se puede sostener. No, es imposible. Es imposible. O sea, tenés que pasar a otra etapa. Qué sé yo, hacer un poco lo que hizo, me parece, lo que hizo Johnny Rotten con la música, que es espectacular. Claro. Pasó del punk furioso y mugriento de los Pistols y cuadrado y básico a Peel, que es una banda que más o menos inventó el post-punk. Mucho más compleja. Bueno, nada, no vayamos al tema. Che, ¿y encontrás, digamos, alguna tradición en Caicedo, digamos, que rompe ese molde en Cali, o también, digamos, en lecturas actuales y contemporáneas, digamos, si encontrás vos algún legado o alguna manera de leer a Caicedo en autores y autoras contemporáneas? Porque qué igual difícil. estamos hablando de a grandes rasgos, bastante Sí, grandes mirá. rasgos. La gente no conoce tanto a Caicedo como uno pensaría Muy, que muy de casualidad tengo una novela acá. Tengo una pila de libros que me está por caer encima. La estoy viendo acá. Opio en las nubes, de Rafael Chaparro Medina. Es un autor colombiano. Este libro me lo recomendó un amigo colombiano, Andrés Arroyave. Me lo recomendó mucho, me lo trajo allá. Me encantó la novela, me gustó mucho y es muy caicediana. Pero no encontré mucho más. No encontré mucho más. En Colombia ni hablar. En Colombia no hay. No sé, yo no lo encuentro si es que lo hay. Y acá tampoco me cuesta. Yo lo veo muy. La única tradición que tiene él, creo, bastante clara es la tradición de, si le podemos llamar así, del Bildungsroman, ¿no? De la novela de iniciación. Los cuentos y la novela de eso son novela de iniciación. Son novela de ese pasaje de la juventud o de la adolescencia a la adultez, cosa que él nunca pudo hacer ese pasaje, claramente. Él fue medio que un eterno adolescente y cuando tuvo que pasar a la adultez dijo, no quiero, prefiero irme antes que pasara eso. Pero yo creo que puede llegar a estar ahí la tradición. Y después, bueno, como decía, muchas de las ideas, de las actitudes, de ese arrojo, lo veo en la música punk, por ejemplo, pero no encuentro tanto que te puedo decir, mirá, este autor es parecido a Caicedo. Sí, ¿qué me decías, Juan? ¿Sabés, Marce, que hay un poemario que nos giraron para plástico de la editorial Hexágono, que es de Flavia Calice, que se llama El diablo se asusta de la velocidad que me obsequió, algo así, creo Sí, que sí. es el título? Es una locura ese título. Tremendo. Bueno, es una reescritura de Que viva la música Ah, mirá. en poesía y desde el personaje, Espectacular. digamos, desde la milipili retobada, diríamos. Me encantaría leerlo, sí. No lo tenía. Mirá qué lindo. Está muy bien, tiene un ritmo impresionante. Es breve, pero está muy bien. Marce, te quería preguntar, los que te conocemos sabemos tu militancia contra el libro de culto, ¿no? Contra el autor de culto y ese renegar. Digo, Caicedo es contemporáneo a García Márquez. Digo, son las dos caras, ¿no? El under, si se quiere, y todo lo masivo que puede ser García Márquez. Sí. Hay un documental que se llama Unos pocos buenos amigos, que arranca con una cronista en la calle, en Cali, preguntando a muchísima gente, ¿conoce a Andrés Caicedo? ¿Conoce en Cali? Y es no, es un guerrillero, le dice uno. Por si las dudas. Claro, pero ¿qué ha pasado con la figura de Caicedo en torno a esto de ser un autor de culto?
Mirá, yo creo que, bueno, como decías vos, a mí, no es que me moleste que, es la realidad indica que hay obras de culto, es inevitable. Yo lo que quisiera es que haya la menor cantidad de obras de culto, o que sean de culto por un tiempito, y después que, porque, no sé, yo creo que no le sirve al mundo que haya obras escondidas, ya sea música y literatura. No sé, a mí lo mejor que puede pasar con Caicedo es que lo lea todo el mundo, o con cualquier obra de culto. No sé cuál es la gracia de que esté escondida ahí, que nadie lo conozca. Total, digo, ¿cómo se puede manchar la obra de Caicedo? Ya está, ya la escribió, ya la hizo. Después puede venir una editorial y hacer cualquier pavada, pero digo, sus obras, sus textos originales están ahí para leerlos. Lo mismo con una película, ¿no? A mí me causa gracia cuando dicen, arruinó mi infancia. ¿Cómo arruinó tu infancia, hermano? Tu infancia ya pasó, ya viste la película. Si viene una película nueva que es una porquería, bueno, no la mires, digo, no le des bola. Pero más allá de eso, yo creo que en Cali, en Colombia, hay una especie de reivindicación de Caicedo, porque se está reeditando toda su obra, se reeditó en realidad, y reeditaron teatro, editaron por primera vez teatro, editaron por primera vez las cartas, y reeditaron los cuentos, reeditaron la novela. Entonces, me parece que en Colombia, de alguna manera, eh, hay una reivindicación de su figura. Acá en Argentina no, para nada, sigue siendo un ilustre desconocido, lamentablemente. Yo lo conocí por Fabián Casas. Fabián Casas es un fan, por lo menos en su momento le dedicó por lo menos 3 textos de ensayo. Tiene un libro, tiene muchos libros de ensayo, pero yo porque lo tengo en uno, trayendo todo a casa, algo así, se llama, es un bodoque gigante donde están todos los ensayos, y ahí hay 3 sobre Caicedo. Es más, la primera edición de Que Viva la Música de Norma acá en Argentina, el prólogo es de Caicedo. De Casas. Sí. De Casas, perdón, el prólogo del libro de Caicedo de Casas. Había Entonces, para escribir el prólogo. tampoco escuché a tanta gente más hablar de Caicedo. Por ahora sigue siendo un poco desconocido, y además no editan su obra acá. Si no editan su obra acá, o sea, solamente está Que Viva la Música. Entonces se complica un poco así. Sí. Ojalá explote el calleísmo y los jóvenes. Como decían en el prólogo El Atravesado, es un texto que tiene que leerse en los recreos de la secundaria, a escondida entre los pibes. Hay una anécdota, cortito esto nada más, y ya los dejo. No, Estamos bien. Una anécdota muy linda con el prólogo del Atravesado. No me acuerdo quién lo escribe, pero parece que no lo escribió esa persona, que lo escribió Caicedo. Fue y le dijo, che, escúchame, escribí el prólogo para mi libro. El chabón le leyó, le encantó y dijo, bueno, pues le con mi nombre porque es espectacular. Así que hay dudas de que el prólogo del Atravesado, no se sabe si lo escribió la persona que firma o lo escribió Caicedo. Marce, para ir cerrando, se Sí. habla también del gótico tropical, ¿no? Como que nace y Sí. muere con Caicedo, en cierto sentido. Esto que hablabas antes, estos cuentos de vampiros y demás, ¿hay ahí algo que arma a Caicedo en torno al gótico que es novedoso? Sí, totalmente. Yo no creo que ni en pedo que muera con Caicedo, porque el gótico tropical en realidad se expande, se extiende, digamos, a través de directores de cine. Él tenía un grupo de personas que se llamaba el Grupo de Cali, o Caliwood, haciendo este juego de palabras con Hollywood y Cali. Arranca en el 71 más o menos, con Luis Espina, que es un director colombiano, con Carlos Mayolo, que es otro director colombiano. Ellos 3 más o menos arman esto. Llegan a filmar una película de un cortometraje de Angelita y Miguel Ángel, que es cuentos de él. No lo terminan, pero bueno, hay algo ahí. Y después los que siguen con la tradición del gótico tropical son Mayolo y Ospina, que filman un montón de películas. Pero esto inicia un poco en los textos de Caicedo. Él empieza metiendo vampiros y caníbales y zombies y sombras y cosas raras dentro de estos cuentos. Quizá un cuento, como contaba antes, ¿no? Capaz que realista, pero de repente te desliza una cosa así rara. Hay un cuento, a ver si lo tengo por acá anotado, perdón, porque Los Mensajeros, sí, Los Mensajeros. Un cuento se llama Los Mensajeros. Es un cuento tremendo, hermoso, y es súper gótico, porque cuenta una Cali abandonada, una Cali que está como completamente vacía, y él va recorriendo la ciudad y va... No, perdón. Los Mensajeros es la historia de una productora de cine que llega a Cali. No sé si te acuerdas, Juan, capaz no. Sí, no, creo que lo leí, pero muy a la pasada.
Bueno, es una productora norteamericana que viene y hace como el esplendor de la ciudad, pero de repente se empiezan a ir, se va la productora, se empieza a ir la gente y queda como una Cali completamente desierta. Y tiene otro cuento en el que él va con Angelita, esta famosa Angelita que siempre está, sale de la casa de Angelita de noche y de repente encuentra una Cali completamente vacía y empieza a recorrerla y a buscar los lugares donde siempre está la gente y está vacía. Bueno, eso lo arrancó Caicedo y después lo continuaron Ospina y Mayolo, este gótico tropical, que fue una movida cortita pero bastante potente. Marce, te agradecemos muchísimo otra vez por la charla. Teníamos muchas ganas de hablar de Caicedo. La última del año va a ser. La última del año con Marce. Con Marce, claro. No, yo Ya no vengo más. Por este año no te vamos a joder más, Marce. Pero nada, agradecerte por traer este autor y compartirlo. No, al contrario, gracias a ustedes por esto, por difundir a este autor. Voy a recomendar por último una cosita que en YouTube están los documentales. Si no me equivoco, unos pocos buenos amigos están en YouTube. Después hay otro que se llama Noche sin Fortuna, que está codirigido con un argentino, que está muy bueno también. Pero él cuando fue a Estados Unidos escribió un guión de un western que es espectacular. Lo tengo acá anotado porque no me quiero olvidar el nombre. Se llama, ya les digo, perdón. Tendría que estar un poco más ordenado. No, por favor. Nosotros nunca hemos sido ordenados. Así que. No, la bajaba. Pero uno tiene que. Acá está. Los amantes de Susie Bloom se llama. Aparece en el documental Noche sin Fortuna, pero también está como corto aparte. Entonces, si ustedes en YouTube buscan Los amantes sin fortuna, es el guión de Caicedo animado, con una animación bastante rústica, pero que está buenísima. Que me parece una historia hermosa, como para conocer un poco lo que pensaba y lo que escribía él. Perfecto. Bueno, Marce, excelentes recomendaciones, gracias por la charla y ya te volveremos a joder, pero en varios meses, ya para el año que viene. Bueno, un abrazo muchachos. Gracias. Bueno, ahí pasó Marce Acevedo hablando del gran Andrés Caicedo, que recomendamos. Esta edición trucha es bastante maravillosa. Que en Eisejuás Libros. Eisejuás Libros se consigue. Acá en La Plata. Nosotros la pegamos ahí. Y como siempre, recomendamos la columna de Marce en Radio Provincia. Totalmente. Objeto Fuera de Tiempo está en Spotify. En el programa de César González. El último grito. Muy completo. Impresionante. Qué lástima que se esté terminando este programa. Y que no volvamos más. Que no volvamos nunca más. Están llegando las 8. ¿Les parece si vamos a una pequeña tanda y volvemos con más Plástico Cruel? Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria,